Desde hace 2 días estaba meditando, pidiéndole al Señor dirección para el tema. Y fue aquello que fue una dirección. Yo creía que iba a ser por la que yo creía. Pero hoy el Señor me llevó y tuve una experiencia tan linda porque me acordé aún de prédicas que he recibido de mi pastor, ¿verdad? Vinieron a mi corazón y a mi mente palabras que estaban allí. Yo dije, bueno, Señor, por aquí nos quiere llevar. Y bueno, yo sé que estamos en un tiempo crucial, ¿verdad? Estamos a 32 días de que el año termine. Así es. Y ahora de que este mes de noviembre termine e iniciemos el último mes del año. Entonces creo que parte de lo que el Señor trajo a nuestros corazones hoy es precisamente la bendición de poder cerrar ciclos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces estamos pues ya en un mes que es definitivo, en donde podemos meditar y reflexionar qué cosas no logramos, qué cosas no se pudieron cumplir. ¿Qué año ha sido para unos el año 2022? ¿Verdad? Ha sido un año de avance, un año de transición, un año de muchas bendiciones, un año de mucha cosecha, un año de muchas respuestas, pero para otros ha sido un año de procesos, un año de lucha, de batalla, de combate, un año fuerte, ¿verdad? Entonces, pero no importa, sabiendo que Dios está allí y que Él aprovecha todo. En Dios se aprovecha todo. Amén. Nada se desperdicia. Amén. Nada se desperdicia. Entonces yo meditaba y bueno, lo apunto porque se me vienen muchas cosas y mejor las escribo y la palabra de Dios nos enseña que Él encerró todo en tiempos, en temporadas, en ciclos y en procesos, ¿verdad? Él encerró todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y con la vida en general, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice en Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y habla también en el 2 de tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, ¿verdad? Así es que yo creo que este año ha sido pues para mi vida. Yo estuve reflexionando y meditando. Yo dije, Señor, gracias para mi vida. De verdad que fue un año de mucha cosecha, de mucha respuesta, de mucho avance, de mucho desatar. Pero yo no me puedo olvidar, ¿verdad?, de qué hubo atrás. Amén. ¿Verdad? No puedo solamente gozarme con todo lo que, claro, me tengo que gozar, pero también me acuerdo, ¿verdad?, de lo que pasó atrás, de todo el proceso en el cual viví. Y hoy puedo decir, la gloria postrera ha sido mayor que la primera. Pero yo meditaba en tantas personas, en los ciclos que inician, en los ciclos que no terminan, personas que están dando vueltas en su propio ciclo, ¿verdad? Y no importa lo que hayamos vivido, debemos saber que Dios está en control de todo. Y meditaba que hay procesos iniciados por el Señor en nuestras vidas. Yo creo definitivamente que todos los procesos que pasamos en nuestra vida son iniciados por el Señor. Así bueno, sí, claro, hay procesos que nosotros iniciamos. Amén. Por supuesto. Porque si a veces cometemos errores que abren un proceso en nuestra vida y entonces se empieza un ciclo en el cual nosotros tenemos que atravesar por causa de nuestras propias decisiones, acciones, errores, equivocaciones que cometemos a veces que producen o dan lugar a procesos por los cuales nosotros tenemos que pasar. Sí, pero la mayoría de los procesos, especialmente los que tienen que ver con nuestra formación, que tienen que ver con nuestro crecimiento, son empezados por Dios. Es mi opinión. O sea, otra persona puede pensar diferente, ¿verdad? Sí, claro. Pero esta es mi opinión. O sea, yo creo que cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, nos lanza de inmediato a un proceso, a un ciclo donde tenemos que pasar, porque si no, no vamos a llegar al otro lado. Y como Él sabe el final desde el principio, Él es el iniciador de todo en nuestra vida. De verdad que Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre y desde allí Él escribió todo, dice, como dice la palabra, todo aquello que fue escrito y luego fue manifestado, ¿verdad? Pero nosotros no lo logramos entender. Entonces hay procesos que
que los inicia, todos los inicia, pero hay procesos que vienen porque Él tiene un determinado llamado, una determinada bendición adelante y sabe que no estamos preparados. Y esos procesos es para dar fruto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Para capacitarnos, para fortalecernos, para avanzar. Pero hay procesos, lo mismo escribí yo, ¿verdad? Que nosotros mismos nos buscamos por desobediencia, por independencia, por inmadurez, muchas veces por pecado, ¿verdad? Los procesos iniciados por Dios, Él determina cuándo terminan, ¿verdad? Nos da su gracia para cumplir su propósito. Él nos ayuda desde el inicio hasta el final a iniciar ese proceso y a terminarlo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Son ciclos en nuestra vida que han venido de la mano de Dios, ¿verdad? Los procesos provocados por nuestra desobediencia, nosotros determinamos cuándo terminan esos ciclos, al arrepentirnos, al volvernos a Dios, ¿verdad? Yo recibí una llamada en esta semana, 2 llamadas tremendas de 2 personas que me decían, me siento sola, estoy deprimida, ¿verdad? Yo le decía, bueno, es tiempo de que diga hasta aquí, es tiempo de que ponga punto final a todo eso que le ha dado lugar y que inicie algo nuevo con Dios. Y Dios siempre anuncia cosa nueva. Él siempre dice, yo hago cosa nueva. Él siempre nos da la bendición de que nuevos comienzos vengan a nuestra vida con la decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto duró 40 años dando vuelta y nunca terminó ese ciclo. Pero una de las cosas que vale señalar ahí en esto que estás hablando de este ciclo específicamente, y que quiero señalarlo porque muchas personas se quedan como el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto y dando vueltas y nunca salen del desierto, es porque el pueblo de Israel tomó la decisión de, ¿verdad? Pues murmurar. De ir contra Dios, murmurar contra Dios, de quejarse. La murmuración y la queja los dejó dando vuelta en el desierto. Así es. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en la murmuración y la queja. Así es. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no ha probado? ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? ¿Por qué el otro salió ya del proceso? ¿Por qué a los demás les es más fácil? ¿Por qué esto? Y yo creo que todos los hijos de Dios, y yo me incluyo, ¿verdad? En algún momento dado nos hemos quejado. En algún momento dado hemos apartado los ojos del Señor para quejarnos, para poner nuestra vista en la circunstancia y que la circunstancia nos tambalee. Pero cuando nosotros hacemos esto, y hay que dejarlo saber, porque hay mucha gente ahora que puede estar del otro lado atravesando un proceso, está en medio de un ciclo, en medio de una tormenta, no sabe cómo salir de ella, está, ¿verdad?, mal, pero la solución está en nuestras manos. Amén. La solución está en nuestras manos. Así como tú acabas de decir, ¿verdad? Que simplemente arrepiéntese. Así es. Señor, perdóname, aparté mis ojos de ti, lo puse en la circunstancia, me dejé guiar por la circunstancia, me dejé guiar por lo que está sucediendo. Tal vez está en una situación muy difícil y lo entendemos. Claro. Es comprensible como seres humanos a veces enfrentamos situaciones que a veces nos superan y sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Todo esto es entendible, yo lo entiendo, pero si usted está atravesando por un proceso como este, no permanezca en este ciclo en el desierto. Dele lugar a Dios. Simplemente, como tú bien dijiste, arrepiéntase, diga, Señor, perdóname. Voy a quitar los ojos de la circunstancia y los devuelvo a ti. La solución está en nuestras manos. Amén. Es pedir el discernimiento al Espíritu Santo que nos muestre por qué estamos en ese proceso, cuál es el propósito si estamos allí, porque Dios nos condujo a ese lugar para trabajar nuestro corazón, para trabajar nuestras áreas, para morir a nuestro yo, para morir a nuestra vieja naturaleza, para arrepentirnos de un pecado, ¿verdad?, que está allí y que no lo hemos rendido, para rendirnos, ¿verdad? La palabra misma lo dice, que el desierto, ¿verdad?, no es para que muramos. El desierto es para adorarle. El desierto es para crecer. El desierto es para conocer
la grandeza de nuestro Dios, igual como el pueblo de Israel en el desierto miró lo que Dios hizo en ellos y por ellos. Entonces, tiene un propósito, ¿verdad? Morimos a nuestro ego. Allí tomamos nuestra cruz y crucificamos esa área del viejo hombre y la vieja mujer, ¿verdad? Que no hemos rendido, y salimos cuando realmente nos arrepentimos y damos lugar al Señor para que se entrone en nuestro corazón, ¿verdad? Así que los ciclos que según el propósito y la soberanía de Dios se cierran y se terminan, como en el caso de Moisés. Me gusta que menciones a Moisés, porque Moisés es una de las personas que pasó por más ciclos, ¿eh? Sí, 40 años en el desierto. Sí, Más. Mucho más. Más. Porque al inicio. Ya había pasado 40 años. Y luego otros ¿Por 40. qué? Porque mató a alguien. Porque mató a alguien, sí. O sea, Dios tuvo que formarlo por 40 años. Así es. O sea, 40 años le tomó a Dios formar al líder que llegó a ser Moisés. Sí. Y cuando pensó que estaba listo, lo envía a Faraón y todavía se pasa, cuando sale de allí, se queda en el desierto, no salió del desierto. Sí. Entonces, a pesar, muchas veces, por eso digo que es nuestra decisión, porque muchas veces nosotros podemos ser líderes, podemos estar sirviendo a Dios, sí, podemos estar haciendo lo correcto y por una pequeña cosita quedarnos dando vuelta en el desierto. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con Moisés? Sí. Se airaba. Sí. Por eso es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Verdad? No es que no te aires, es que no peques. Así ¿verdad? Es. Así es. El pueblo de Israel en Egipto le tocó vivir también esos ciclos, ¿verdad? A Job, igual, inició y terminó. José, Jesús, ¿verdad? Lo que a él le tocó, vivir y ser procesado, pero su ciclo tenía un fin, una finalidad y un propósito de Dios, igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay ciclos que terminan por tomar una decisión de cambio, de morir, de cambiar y de ser transformados. Por ejemplo, el hijo pródigo, que dice la palabra que despertó y volvió en sí y dijo y se arrepintió, reconoció y se arrepintió. Y en hasta ese momento su ciclo terminó. E inició algo nuevo para él. Nuevo. Sí, entonces Dios nos ha dado, por eso se llama la bendición de cerrar ciclo, nos ha dado la bendición a través del Espíritu Santo de poder nosotros decidir y decir, se termina, esto se termina. Si esto viene por mi causa, hasta aquí nomás, Señor. Me alineo, renuncio, me arrepiento, me levanto y sigo adelante. También nos ha dado, ¿verdad?, la decisión de que sabemos que si es Dios que nos introduce a esos ciclos y a esos procesos, bueno, la palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá, y esperar a que ese ciclo dé el fruto que Dios quiere que dé. Amén. Allí no podemos hacer nada. No, claro que no. Pero necesitamos tomar la decisión, Señor. Sí, ya, amén. O sea, no entiendo por qué estoy atravesando esta prueba. Amén. No sé por qué estoy en esto. Si tú quieres mostrármelo, muéstrame por qué estoy aquí, cuáles son las áreas de mi vida que tengo que rendir, cuáles son las áreas de mi vida que tengo que someter a tu voluntad. Señor, me arrepiento. Pídale perdón al Señor. O sea, amén. Todos tenemos que en algún momento dado, pues, la palabra de Dios es clara, o sea, dice que todos hemos pecado. O sea, no hay ni uno solo bueno, no, dice la palabra de Dios. O sea, que usted y yo podemos cometer un error en cualquier momento de nuestra vida. Por eso todos los días tenemos que alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Todos los días tenemos que ir al Padre y decirle, Señor, si te he fallado, perdóname. O sea, esto es a diario. O sea, nosotros no estamos exentos de equivocarnos, de cometer errores, de en un momento dado tomar una decisión errada. Eso le puede suceder a cualquiera. O sea, todos estamos en ese mismo, ¿verdad?, barco, como dicen en mi país. Pero cualquiera le puede suceder. Pero gracias a Dios que Él nos ha dado la herramienta correcta. Amén. Para que podamos regresar a Él, para que podamos llegar, ¿verdad?, para tener ese acceso al trono de la gracia, y es el arrepentimiento. Jesús abrió el camino para que por medio del arrepentimiento podamos llegar al Padre, haber sido restituidos a la gloria de Dios y poder ir y pedir perdón. Señor, perdóname si te he fallado, si me equivoqué, si cometí una tontería, si hice algo que no debía, o si simplemente
cometí un error y ni siquiera me doy cuenta, porque hay veces que cometemos error tratando de hacer lo bueno, pero de todas maneras nos equivocamos. Entonces también debemos pedirle perdón a Dios. Amén. Señor, perdónanos y yo quiero hacer tu voluntad y yo hoy decido que no quiero seguir así. No quiero seguir en este ciclo. Sí, porque no se trata de hacer lo bueno al parecer nuestro, sino de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Amén. el rey David también le tocó vivir ciclos de procesos, ¿verdad? En donde él tuvo que reconocer que había pecado contra Dios y se humilló, ¿verdad? Y sus ciclos terminaron y dio inicio a muchas cosas que Dios hizo a través de él. Y Dios no lo oculta, lo deja allí claro. También la mujer del alabastro, ¿verdad? Esa mujer llegó a su final de su vida vieja e inició, ¿verdad? Un nuevo tiempo, inició un nuevo llamado, inició algo nuevo. Dios es el Dios iniciador en nuestras vidas. Y cuando va a terminar el año, tenemos que reflexionar y meditar. ¿Qué cosas tenemos que renunciar? ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas nos sirven? ¿Qué cosas le tenemos que decir hasta aquí? Aquí se termina. ¿Qué cosas nos tenemos que cansar y decir ya no más? Esta actitud, esos ciclos que muchas veces vienen de enfermedad, ¿verdad? Ciclos provocados por el enemigo también. Amén. Es importante que nosotros entender, reconocer que hay ciclos que el enemigo va a provocar, que va a ponerlo delante de nosotros y vamos a caer en ellos. Amén. Hay otros que nosotros mismos abrimos, pero hay otros que Dios nos lleva por el proceso porque quiere hacer algo en nuestra vida o a través de nosotros o con nosotros. Pero de todas las formas posibles tenemos que mantener ese contacto con Dios. Tú mencionaste a David y yo quiero volver un poquito a David porque David yo creo que pasó por varios ciclos. Sí. En su vida. Yo creo que uno de los primeros ciclos por los cuales Dios lo llevó a él lo llevó a pastorear las ovejas. Sí, así es. O sea, ese fue un ciclo de formación donde le enseñó a adorar, le enseñó a orar, le enseñó a buscar su presencia. Ahí, ¿verdad? Lo formó en la intimidad de Dios. Ese fue un ciclo, pero de ahí lo saca a enfrentar gigantes. Amén. Pero ahí tuvo que también pasar otro ciclo, porque si tú te das cuenta, cuando él llega a este lugar, recibió cualquier cantidad de ataques. La familia misma fue la primera que lo atacó, su propio hermano. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste? ¿A avergonzarnos, a humillarnos a nosotros? ¿Te quieres hacer tú O sea, lo atacó. Sí, así es. ¿Verdad? Ya el padre lo desechó porque lo mandó a cuidar ovejas cuando el profeta vino a ungir a uno de sus hijos. O sea, el padre no creyó en un llamado en la vida de David. O sea, todos estos procesos Dios estaba formando el carácter de David. Y cuando llega a donde está ya el último que viene, lo pone delante del gigante y viene la autoridad. Sí. O sea, el que era su autoridad, la persona que estaba, el rey, Saúl, que estaba sobre él, y le dice, usa mi armamento. O sea, todo. Y él dice, no, espérate, yo no puedo usar tu armamento, me queda grande. ¿Por qué? Porque el mundo va a tratar de formarnos. El mundo va a tratar de impedir que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Entonces, esos son los distintos procesos por los cuales Dios nos va a llevar. Y tiene que ver con nuestro llamado, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con tantas cosas. ¿Podemos nosotros detener esos ciclos? ¿Verdad que sí? Con malas decisiones o porque lo tomemos con las emociones y digamos, no, Dios me abandonó, Dios me dejó, y no entendemos que es Dios el que está ahí operando. Creo que la vida de la cruz, el crucificar esas áreas es como la medicina eficaz para poder avanzar. Porque eso nos facilita, si no, nos atrasamos, nos estancamos, nos detenemos y no podemos obtener la corona que el Señor ha dicho que vamos a obtener o el fruto que el Espíritu Santo quiere dar a través de nosotros. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperás. Todos esperamos obtener esa bendición de Dios, esa tierra prometida, esas promesas que Él ha dicho que han salido de su boca. Él dice, he aquí en Isaías 43:19, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.
¿verdad? Y tenemos que entender, nunca se me olvida una prédica que usted hizo y hoy me exaltaba y me decía, la fe que no es probada no puede ser confiada, ¿verdad? Sí. Sí. Me encantó esta palabra de Eclesiastés 7:14, me encanta. Y dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Lo que pasa es que cuando uno está en esos ciclos de quebranto, en esos ciclos de humillación, ¿verdad? De escasez por lo que, por la finalidad que Dios tiene para nosotros, se nos olvida. Pero esa palabra a mí me salta, que dice considera, o sea, ¿verdad? Recordar lo que me pasó hoy. Estoy feliz porque he visto todo este año al Señor manifestarse, pero me recuerdo, ¿verdad? Hay una cosa, hay algo que Dios me habló hace unos años atrás. Yo estaba preparándome para ir a una conferencia. La conferencia era acá en Estados Unidos y íbamos a estar predicando acerca de la oración. Y Dios me hablaba en ese tiempo y estaba yo, iba a utilizar a Elías como ejemplo de un intercesor, de alguien que busca a Dios, alguien que se apoyaba en Dios para orar. Mientras yo estaba preparándome para esto, el Señor me trajo, yo estoy estudiando, ¿verdad? Esta porción de la Escritura donde Él va a venir a descender el fuego del cielo y echa el agua y repara el altar y todo, pero en ese momento cuando Él empieza a orar, o sea, Él empieza a orar al Dios de Israel, al que abrió el Mar Rojo, sí, al que hizo grandes hazañas. Y Él empieza a hablar de esto. Y ahí cuando el Señor me dice, fíjate que todos los grandes profetas y los hombres de Dios se apoyaban en lo que yo ya hice. O sea, la fe de estos hombres se basaba en si lo hizo ayer, lo vuelve a hacer hoy. Amén. Entonces tú estás hablando del pasado, de las cosas del pasado. Y cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de tiempos y sazones. Amén. Que es algo de lo que Dios me estuvo hablando mucho. Sí. Esta tarde voy a predicar el domingo, así que no lo voy a hablar mucho ahora. Pero una de las cosas que debemos tener siempre ahí cuando tú dices considera, y es que tenemos que entender que Dios es un Dios eterno, que vive en la eternidad. Él no necesita el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo que determina los ciclos de nuestras vidas. Y el tiempo cronos no lo necesita Dios. Él no vive en el crono, Él vive en la eternidad. Así es. Pero nosotros necesitamos el crono. Y Dios estableció esos cronos, estableció un pasado, un presente y un futuro. Para que el pasado no sea lo que nos detenga, sino lo que en el presente nos ayude a seguir al futuro. Que sea algo que, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante. Siento que hay alguien que nos está mirando en este día que no entiende por qué estamos hablando de esto, que tal vez no se siente identificado con el tiempo, pero déjeme decirle que este es un tema importante. Dios te dio un tiempo, te dio pasado, te dio presente y te dio futuro para que lo que viviste en el pasado simplemente sea la experiencia que te ayude a impulsarte a un mejor futuro. Porque hay gente que hoy día se ha quedado viviendo en el pasado, que no se ha movido, que está allí estancada, que no ha podido seguir adelante porque no ha permitido que el presente sea lo que lo catapulte a un mejor futuro. Y recuerde que Dios siempre, como bien me señaló la pastora Soraya, Dios siempre quiere que nuestra gloria postrera sea mejor que la primera, ¿verdad? Ese fue Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que utilizar las malas experiencias del pasado para aprender de ellas, que sean experiencias que nos muevan a un mejor futuro, no que nos detengan, no que nos retengan, no que nos quiten la esperanza, ni que nos roben ¿verdad? Los planes de Dios para nuestra vida, porque Dios tiene mejores cosas para nosotros, pero tenemos que aprender de ese pasado, tenemos que usarlo como escuela, como aprendizaje, pero no lo usemos como esas pesas que vas arrastrando, ese equipaje que te cuesta y que no te deja seguir adelante. Deja eso atrás, deja el pasado atrás. Para eso es que Dios nos dio el pasado, para que podamos dejar el pasado atrás y podamos seguir adelante. El pasado Dios nos lo dio
para que podamos olvidar, para que lo podamos dejar y podamos seguir hacia adelante. Amén. Y podamos avanzar. De lo contrario, por eso es que Dios dice que Él ha creado los dos tiempos, ¿verdad? Así es. Lo así bueno es. y lo malo. Y dice, Sí, sí, sí. considera. Considera. Me Considera. encantó esa palabra, considera, porque uno reflexiona y medita y uno recuerda, pero no para estacionarse, sino para avanzar y para dar gracias, para ver de dónde Dios nos sacó. Señor, ¿de dónde me sacaste? Señor, gracias por lo que hasta aquí has hecho. Te reconozco en mi ciclo de adversidad, pero te reconozco también ahora en mi ciclo de respuesta, en mi ciclo de bendición, de victoria, ¿verdad? Él tiene que ver en todos nuestros caminos, porque Él ha trazado nuestros caminos. También estos ciclos, ¿verdad? Que vienen de repente. Muchas personas, aparece un ciclo cuando viene una mala noticia. Cuando tiene que enfrentar problemas con sus hijos, problemas matrimoniales, una deuda, una noticia, un diagnóstico de una enfermedad, ¿verdad? Comienza ese proceso. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra fe plena en Dios, sabiendo que Él conoce nuestro final desde el principio, Él mismo trae paz a nuestro corazón, Él mismo nos enseña cómo aprender a depender de Él. También debemos escudriñarnos y ver por dónde entran o por dónde inicia si es un ataque de las tinieblas, si hay puertas abiertas, si hay pecado no confesado, si hay una maldición, una maldición ancestral o familiar que quiere activarse. Y debemos hacer como el rey David dijo al reconocer su pecado. Él dijo en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿verdad? Ciclos de enfermedad, ciclos de escasez, batallas en el hogar, luchas en el matrimonio, ataques en el ministerio que de repente se dan, de repente inicia algo. Yo misma he podido experimentar cuando han iniciado esos ciclos de batalla en mi vida y yo he aprendido ya en este caminar, ¿verdad? Vamos desarrollando nuestra fortaleza en Dios y vamos aprendiendo a conocerlo a Él. Él siempre nos envía a una batalla con una palabra. Siempre nos da algo de donde nosotros nos podamos sostener. Y yo recuerdo que muchas batallas que me ha tocado enfrentar, el Señor me ha dado una palabra y durante todo ese proceso me ha tocado estar declarando esa palabra. Y yo siempre digo una frase, para mí es muy mía, y yo digo, de esta me gradúo. Bueno, déjeme decirte que no está tan equivocado. Nosotros tuvimos una profeta que vino después de haber pasado una batalla fuerte en el ministerio y, y ella nos dijo, por este desierto no volverán a pasar. O sea que nos graduamos. Nos graduamos, ¿verdad? Porque dijo, pero es una decisión nuestra, porque recuerdo que la palabra que ella nos dio fue una palabra bastante fuerte y la palabra comenzó a decir que, o sea, era para muerte el ataque, o sea, era para destrucción total. O sea, cuando estoy hablando de muerte ministerial, no estoy hablando de muerte física, sino muerte para el ministerio. Y ella dijo, pero ustedes decidieron no tirar la toalla. Ustedes decidieron adelante, ustedes me creyeron por fe y siguieron adelante y persistieron y resistieron. Y de eso se trata lo que estamos hablando hoy día. O sea, no podemos permitir que el ciclo en que te encuentres te detenga. O sea, no lo permita. O sea, decide seguir adelante. Así como David decidió, Señor, perdóname, o sea, escudriñame. Si hay algo que te tengo que entregar ahora mismo aquí, vamos a arreglar cuentas. Y hay remas que en el momento Dios nos lo da para poderlo pasar. A mí me ha dado remas donde yo sé que eso viene de Dios y que me va a servir. Es un arma que me va a servir, ¿verdad? Y que Él así nos entrena. Esas son nuestras batallas. Yo le decía ayer a una líder de mi iglesia, bueno, usted oró y usted le pidió al Señor, yo quiero ser una guerrera, yo quiero tener esto, yo quiero esto, yo sueño con esto. Ok, estás lista, estás preparada, ¿verdad? Estás dispuesta a ponerte las armas y a saber que por cualquier lado donde venga, el Señor va a estar contigo, pero tienes que ser fuerte y tomar una decisión.
¿verdad? Esa decisión nos mantiene durante todo el proceso. Y eso es lo que la palabra nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Sabes que eso me trae de memoria justo en ese tiempo que estábamos pasando por ese gran proceso. Yo fui a la presencia de Dios y yo llorando y quejándome. ¿Ok? Ya le dije anteriormente, o sea, le dije anteriormente, claro, a todos nos pasa reacciones humanas. Que en un momento dado vamos al Señor a quejarnos, Claro. ¿verdad? Y yo recuerdo que yo me quejaba: Señor, estamos pasando por esto tan duro, tan difícil, ¿verdad? Sí. Padre, ¿hasta cuándo vamos a salir de este desierto, Señor? ¿Por qué no veo el propósito detrás de la prueba? ¿Por qué estamos pasando esto? Y el Señor me dice, en aquel tiempo, a veces uno quiere escuchar la voz de Dios, y cuando Dios habla, hubiera preferido que no me hablara, ¿no? Porque nos confronta a nosotros mismos. Así es. Y el Señor me dijo en aquella oportunidad, dice, yo quería llevarte a que reconocieras cuál era tu punto de quiebre. Me dijo de resistencia. De resistencia. Yo le dije, así como dice, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde te vas a quebrar? ¿A dónde te vas a quebrantar? ¿A dónde vas a decir ya no más? Sí. O sea, hasta aquí llegué. Y yo me quedé así porque yo dije, Señor, entonces no pasé la prueba. En ese mismo instante. O sea, Dios me confrontó ahí mismo, porque ahí mismo yo me estaba quejando con Dios, ¿verdad? Yo fui a Dios no a darle gracias ni a pedirle que nos sacara, yo fui a quejarme, ¿verdad? Y le dije, Señor, no pasé la prueba. ¿Y qué pasa cuando tú no pasas una prueba? Tienes que empezar de nuevo. O sea, cuando tú no pasas el examen, tienes que empezar de nuevo. Yo me acordaba hoy, mientras estaba escribiendo, de eso que usted enseñó, que cuando uno está en un examen natural, uno no habla. No. Y bueno, a veces hablamos y bueno. Y cuando hablas, ¿qué sucede? Te quitan el examen y te dicen no pasaste. Nos ponen una X, salimos reprobados. ¿Verdad? Porque estamos pues siendo examinados por Dios. Evidentemente es así, ¿verdad? La prueba nos aprueba delante de Él. Y nuestro corazón tiene que estar pues firme. La palabra dice en 1 de Pedro 5:9, el cual resistid firmes en la fe, Amén, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántos en este momento? Bueno, yo meditaba hoy mientras estaba escribiendo y tenía allí el partido, ¿verdad?, de hoy de Argentina. Y decía yo, hoy los argentinos están felices y los mexicanos están tristes. Esto es así. Mientras uno estamos viviendo un ciclo de bendición, de bonanza, de libertad, de gozo, otros están pues viviendo un ciclo de tristeza, de pesadumbre. Que a mí siempre me ha llamado la atención en ese versículo, que dice que, bueno, que al menos así como yo lo interpreto es que el enemigo viene y nos engaña. Nos hace creer que nosotros somos los únicos que estamos atravesando esa prueba. Pero no es cierto. Hay mucha gente allá afuera que está atravesando las mismas pruebas que nosotros, que puede ser que le hayan diagnosticado una enfermedad terminal, o puede ser que esté atravesando un problema en la familia, o puede ser que esté ante una crisis financiera. O sea, hay que están en el mismo, en la misma disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Pero el enemigo nos hace creer que nosotros estamos en la peor posición, que no hay salida, que ya todo terminó, que estamos en un túnel que no tiene salida. Y tenemos que entender que tenemos que mirar arriba. Tenemos que mirar arriba. Y es en ese preciso momento donde crecemos, donde somos transformados, allí nos alineamos y allí se produce la santificación en nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Morimos. Entonces, es precisamente Dios no se equivoca con todo lo que Él permite que vivamos en nuestra vida, ¿verdad? Ahí es donde nosotros, hay momentos en la vida donde uno debe de decir, hasta aquí, ya no más, ¿verdad? Ya me cansé, hoy me levanto. La palabra dice en Romanos 8:28 y lo sabemos, pero en ese momento, ¿cómo fortalece esta palabra? Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y esto es como un oasis en el desierto cuando uno entiende que ese proceso va a terminar. Yo siempre decía, esto va a terminar, esto no es
para siempre. Hay un dicho que nosotros lo decimos, ¿verdad? Dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Amén. Entonces, esto no va a durar 100 años. Yo misma me trabajaba mi fe, ¿verdad? Esto no va a durar 100 años y Dios no me va a permitir que yo viva algo que yo no pueda resistir. O sea, si Él está permitiendo que yo viva esto es porque también está la fortaleza de parte de Él para que yo pueda terminar en este proceso y terminar bien. Así es, ¿verdad? Y tenemos que tener esto en cuenta porque muchas veces dejamos que el proceso, ¿verdad?, nos hunda y no podemos hundirnos con el proceso. No podemos poner los ojos en la circunstancia. Tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Creer que si Él permitió que el proceso viniera es porque Él nos va a sacar adelante. O sea, si confiamos en Él, si confiamos en su palabra, si confiamos en lo que Él ha prometido, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Claro y no sí. podemos permitir que nuestra fe decaiga, no podemos dejar que, ¿verdad?, que nuestra fe desaparezca. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que entender, Sí, ¿verdad? así es. Si pasamos por un proceso es porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, así es. Dios está en control. Y ver realmente qué es lo que Él quiere. Por lo general, nos ha pasado que cuando vamos a esos procesos fuertes en nuestra vida, Dios quiere enseñarnos a perdonar. Nos quiere enseñar a que caminemos en humildad, a que caminemos en rendición y sobre todo en dependencia de Él, ¿verdad? Así Entonces, el fruto es muy bueno. Amén. Estamos hablando de ciclos que pueden haber estado, ¿verdad?, irrumpiendo en su vida por la forma que haya sido, ya sea que Dios los haya empezado, ya sea que usted los haya abierto por causa de algún error, alguna equivocación o por causa de una mala noticia, de un trauma que usted haya sufrido, algo que haya sucedido. No importa cuál sea la forma, puede ser que el enemigo los haya provocado, no importa cuál sea la forma, simplemente vaya a la presencia de Dios, ¿verdad? Busque el arrepentimiento, decida hoy que esos ciclos se terminen en su vida para que usted pueda seguir adelante. Amén. Utilice las experiencias del pasado para que sean la base para un mejor futuro, para una mejor relación con su familia, una mejor relación, ¿verdad?, con Dios, que lo que sucedió en el pasado pues les sirva de experiencia para no repetir los errores, para no volver a caer en esos ciclos. Es importante poder seguir adelante. Así es. Es importante saber cerrar los ciclos y entrar a nuevos ciclos, ¿verdad? Para nuestra vida. Tenemos que darle mucha importancia a eso, porque los procesos, las pruebas, definen o separan a los llamados de los escogidos. Es importante que digas esto, porque no todos los ciclos son malos, ¿eh? No. Aún cuando usted esté atravesando pruebas, el final puede ser bueno, ¿verdad? Así como aquel dijo, ¿verdad? Esta muerte, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria puede ser que usted esté atravesando un ciclo que no sea de muerte, sino para la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Y cuando estoy hablando muerte, estoy hablando figurativamente. O sea, no sé cuál es el ciclo que usted puede estar pasando, pero puede ser un ciclo en el cual Dios se quiere glorificar en tu vida. Bueno, y todos esos ciclos difíciles, digamos, cuando Dios quiere procesarnos o tratarnos, porque al final Él va a usarnos, como en el caso de José, que vivió esos ciclos tan marcados porque Dios tenía un plan, Dios tenía un diseño para él y lo estaba formando, lo estaba tratando. Y hoy, mientras estaba escribiendo, el Espíritu Santo me hablaba y me traía tanta palabra de verdad que la palabra que se enseña y queda grabada en el Espíritu nunca se olvida. Y hoy me saltaba la enseñanza, una enseñanza que nuestro pastor dio hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hoy apareció esa palabra en mi espíritu. Y era que cuando él enseñaba acerca de los procesos y decía los procesos de escasez en nuestra vida, cuando lo pasamos, ¿verdad? Hay un proceso donde hay una etapa para que vivimos en necesidad. Hay otra etapa de la suficiencia, otra etapa de más que suficiente, otra etapa de la abundancia y otra etapa de la sobreabundancia, ¿verdad? Cuando vivimos esos tiempos difíciles donde vivimos solamente cubriendo lo que necesitamos, ¿verdad? Luego, bueno, lo pasamos, lo aprendemos, pero no nos quedamos ahí. Dios nos lleva hacia otro nivel, el nivel, ¿verdad?, de la suficiencia. Tenemos lo suficiente para vivir, tenemos, porque en el desierto, el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero tenía el maná, tenía la cobertura, tenía luz en la noche y tenía cobertura en el día. Tenían,
uno en cada desierto uno debe de entender, ¿verdad? De que Dios está allí para manifestarse cada vez en aquello que Él nos quiere enseñar. Entonces esa otra etapa nos lleva a la etapa de más que suficiente. Ya tenemos para compartir con otros, ¿verdad? Así es. Y hay otra etapa de la abundancia, pues que ya podemos, ya abundamos para suplir nuestra necesidad, de la de nuestros familia, y además poder ayudar a otros. Vivimos esa etapa y nos va llevando cada una en un nuevo nivel, ¿verdad? De ensanchamiento, en un nuevo nivel de bendición, en un nuevo nivel de desprendimiento, en un nuevo nivel de siembra. Está la etapa de la sobreabundancia, ¿verdad? Que es la etapa, pues, donde ya hemos pasado proceso y hemos entendido por qué el Señor inició. Hay una palabra que dice, ¿verdad? En el Salmo 37:25 dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. En este tiempo, en tiempo ya de estas fiestas, ¿verdad? Navideñas, pues la gente tiene que tener cuidado de caer en esos ciclos de derroche, en esos ciclos de gasto, sino que saber, ¿verdad? Compartir. Yo misma le he enseñado a mi iglesia que es un tiempo de compartir. Es un tiempo de ir al necesitado, es un tiempo de llevar amor al que muchas veces nosotros creemos que no merece ser amado, ¿verdad? Que no merece amor, o al que es difícil de amar. Este es el tiempo de llevar ese amor, este es el tiempo, ¿verdad? Claro. De dar a conocer ese gran amor de Dios, y de dar a conocer también que Dios suple toda necesidad, que Dios suple y que Dios es el que nos lleva, ¿verdad? En estos niveles, no importa en qué nivel uno está, en ese nivel uno tiene que desarrollar gratitud. Es bueno que digas esto, porque ya casi estamos cerrando, pero queremos cerrar con una nota positiva. O sea, siempre que pasamos por un proceso no significa que Dios quiere hacernos daño, sí, o que el final es daño, sino Dios nos ama tanto que Él quiere prepararnos para que lo que venga no nos vaya a dañar. Porque, como bien dijiste anteriormente, cuando ponías el ejemplo ¿verdad? De esta guerrera que quería, que tú le decías, bueno, ¿estás lista? Porque muchas veces queremos las cosas, pero no estamos listos para recibirlas. Nosotros creemos que estamos listos, pero no lo estamos. Y tenemos que pasar por los procesos, pero el fin es bueno. Amén. Porque, como bien señalaste, sí, ¿verdad? Nuestros caminos no son los de Dios. No. Nuestros pensamientos no son los de Dios. Y Él dice, yo sé el final que tengo para ustedes. Entonces tenemos que creer que a pesar de los procesos hay algo mejor que viene, porque Dios lo tiene preparado para nosotros. Amén. Dios tiene preparado algo mejor. Sí. Hay una abundancia, una sobreabundancia que viene a nuestra vida. Y no estamos hablando únicamente de suplir las necesidades económicas. Estamos hablando de una abundancia de paz, una abundancia de salud, amén, una abundancia, amén, de paz en el hogar, donde las relaciones son cordiales, donde las relaciones son estrechas, donde, ¿verdad? Todo es, ¿verdad? Tranquilo, bueno, sociable, maravilloso, amigable, ¿verdad? Estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Esa es la sobreabundancia que viene de parte de Dios, donde todas las áreas de nuestra vida están suplidas, en lo material, en lo espiritual y en lo emocional. De eso estamos hablando. Y porque los ciclos que Dios nos pasa, pasan en las tres áreas de nuestra vida. No solamente eso, hay ciclos en los que nos sentimos secos espiritualmente hablando, hay ciclos donde tal vez sentimos que estamos deprimidos, que estamos tristes, que estamos solos, pero también hay ciclos de escasez. Pero Dios quiere probarnos en todas esas áreas, porque si nosotros salimos aprobados de ellas, vamos a ver la sobreabundancia de Dios, vamos a verla tocando todas las áreas de nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, donde quiera que vayamos, algo va a suceder. Amén. Así que es importante señalar esto. Ya casi que nos vamos. Mira, llamado salvación. Ok, muy bien. Ahí donde tú estás, en el nombre poderoso de Jesús, no sé en qué momento de la transmisión te conectaste, pero queremos decirte que este es el día para que tomes la decisión de salvar tu alma. Si tú estás allí y sabes que necesitas un cambio de vida y estás urgido y deseoso por un cambio de condición de vida, hoy es el día de salvación. El Señor anuncia
Hoy es el día de salvación. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Y declaramos en el nombre de Jesús esa oración que saliendo de tu boca y creyéndola con tu corazón va a darte salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús oramos hoy pidiéndote perdón. Padre, hoy venimos a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Declaramos, Jesús, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, abrimos nuestro corazón o declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Renunciamos a esa vida vieja y abrimos el corazón a una vida nueva en Cristo Jesús. Confesamos que Jesús es el Señor de nuestra alma, el Señor de nuestros días, el Señor de nuestro corazón. Y Señor, en el nombre de Jesús, lávanos con tu sangre preciosa e inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús.